Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches. Gracias, Caleb. Saludamos a los hermanos del Zoom, a los hermanos del YouTube y a los del Facebook también. El Señor nos da el privilegio de poder compartir en estas tres plataformas y es una bendición para nosotros, para Caleb y para mí, poder cada noche poder reunirnos para aprender juntos lo que el Señor quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, quiere sembrar en cada uno de nuestros corazones. Saludamos la puntualidad de Emilio y de Juan que están ya con nosotros para iniciar este programa en esta noche y vamos a comenzar orando como siempre, entregando este tiempo al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche te damos gracias por la vida que tú nos das. Queremos pedirte perdón, oh Dios, por aquellas cosas que son abominación, que son pecado delante de tu presencia, Señor, que son cosas que nos apartan de ti. Perdona. Tal vez el mundo, Señor, ha normalizado muchas cosas y ha puesto su estándar, entre comillas, dentro de lo que se llama buenos modales, dentro del mundo, dentro de la tierra. Padre, pero tú, Dios, nos has llamado a una vida de santidad, separados del mundo, separados del pecado y de la maldad y de la inmoralidad. Señor, acá en los pasajes que vamos a compartir en esta noche, nos exhorta, nos anima a poder vivir una vida de santidad delante de tus ojos. Porque dice tu palabra que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a compartirla, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos todos nuestros pecados y llénanos con tu poder en esta noche. Que tu gracia y tu favor sea con cada uno de los que pueden recibir este mensaje en esta noche, en el nombre de Jesús. A ti sea honor y gloria, precioso Padre Santo. Amén y amén y amén. En el nombre de Jesús, damos la más cordial bienvenida a los que se conectaron a este instante. Seguimos ya en el estudio del libro de Romanos. Estamos en la parte 31. Hemos avanzado 31 lecciones y vamos adelante hacia la perfección. Ahora nos toca compartir Romanos capítulo 6. Nos quedamos en el verso 18 antes de anoche, porque anoche desafortunadamente quedé atrapado en el tráfico y me fue imposible llegar. Los extrañé, pero hoy estamos aquí. Aunque una visita hoy estaba distrayéndome un poco, pero Dios es bueno todo el tiempo y aquí estamos por la gracia y el favor de Dios. Yo sé que para ustedes también, a veces llega la visita, a veces tienen que salir, a veces los interrumpen, a veces como que no tienen muchas ganas de estar escuchando la palabra y prefieren conectarse en otros programas y tal. Gracias por su puntualidad y por su fidelidad al Señor. Entonces, mis hermanos, leemos la palabra de Dios, Romanos 6, del 19 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El verso 20 dice,
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una tremenda palabra, ¿verdad? El verso 23 cierra porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra y vamos explicando verso por verso como lo venimos haciendo todas estas 31 noches en el estudio del libro de Romanos. Pablo, el apóstol Pablo, exhorta a los creyentes a cambiar de amo, pasando de ser esclavos de la inmundicia, de la impureza, ¿no?, a ser siervos de la justicia de Dios. Pablo utiliza la analogía de la esclavitud para enseñar que así como antes entregaban sus cuerpos a la inmoralidad, ahora deben entregarlos al servicio de Dios para santidad. Es interesante. Acá donde yo vivo, acá en el centro de Lima, a una cuadra y media, hay una avenida que es Girón Cepita, donde se ejerce la prostitución clandestina de la manera más brutal, más desenfadada que puede existir en cualquier lado. De verdad, cruzar esa avenida es ver desafortunadamente la inmoralidad en toda su dimensión. Es una pena, pero es nuestra realidad. Qué lástima, ¿no?, ver señoritas, chicas, damas, ¿no?, que se han dedicado a la prostitución y venden favores sexuales a cambio de dinero con el que se le presenta, ¿no?, y siguen una vida de desorden, de inmoralidad, de pecado y de muerte. Es una lástima. Y que esas, digamos, ese oficio de la prostitución, digamos que existe porque hay hombres que van allí a solicitar ese tipo de servicio. ¿Me entienden? Entonces, si no, no existiría. Si no, habrían parroquianos que van ahí digamos, a satisfacer sus deseos impuros, y muchos de ellos teniendo esposas en su casa, teniendo hijos, hijas, pero desafortunadamente el pecado es así. Y acá el pasaje nos dice, en el verso 19 con el que comenzamos, hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad. ¿Sí? Vivimos en debilidad. Amados hermanos, hay que ser honestos, ¿no? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, nos está llamando de que si antes vivíamos para el alcoholismo, para la drogadicción, para la prostitución o para cualquier adicción, que puede ser la pornografía, que puede ser la pedofilia, qué sé yo, todas las aberraciones que usted puede imaginarse, es prestar nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestros miembros a ese tipo de placeres y condenarse por 5 minutos de pasión hormonal, tener que condenar tu vida al infierno, toda tu eternidad, de la manera más estúpida. Pero es parte de una vivencia, es parte de nuestra normalidad, entre comillas. Es el mundo, es el mundo, es Hollywood, son las películas, son los programas infantiles que ya vienen distorsionados.
son cosas que desafortunadamente nos van alejando de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí, miren, ¿cuándo está hablando? El apóstol Pablo escribió esta carta más o menos 60, 70 años después de Cristo. Lo escribió. En ese periodo es que escribe a la iglesia de Roma. Y ya está poniendo este tipo de observaciones porque ya existía en ese momento. Por eso es que le escribe esto. Hablo, dice, como humano, como un ser humano. Ahora en el verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, como estabas sumergido en el pecado, el tema de justicia no era para ti nada relevante. Obviamente, tú vivías, caminabas, ¿no? Te desarrollabas en ese mundo perdido de oscuridad. Entonces, la justicia no tenía ningún sentido para ti. Entonces, dice, exhorta a los creyentes, el apóstol Pablo, a cambiar de amo, pasando de ser esclavos de la inmundicia, de la impureza sexual, de la impureza de espíritu, ¿no? A ser siervos de la justicia de Dios. Pablo utiliza la analogía de la esclavitud para enseñar que, así como antes entregaban sus cuerpos a la inmoralidad, ahora deben entregarlos al servicio de Dios para la santidad. Pablo utiliza los términos humanos y la figura de la esclavitud para ilustrar una verdad espiritual. Aquí está el detalle que me agradaría que ustedes puedan entenderlo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido comprados por Cristo. Explicábamos en clases anteriores que en la antigüedad había un tema, digamos, de esclavitud. ¿Qué pasaba? Había gente que tenía muchas tierras heredadas o lo que sea, y esas tierras tenían que ser trabajadas por seres humanos, por personas. Y entonces no había el tema eso de contratar peones y pagarles su salario, sino que compraban una persona, compraban un esclavo. Iban al mercado de esclavos y compraban uno, dos, 10, depende de lo que querían y de repente depende del dinero que tenían. Y compraban, digamos que compraron 10 esclavos. Entonces, este hombre adinerado iba y pagaba por ese esclavo en el mercado de esclavos y se los llevaba, como comprarse una gallina, como comprarse una oveja, como comprarse un cordero, y se los llevaba a su casa. Y ahora esas personas le pertenecían, esas 10 personas le pertenecían ya al que lo compró y venía a ser, digamos, esclavos del que lo compró, de ese patrón, de ese amo. Así funcionaba, ¿no? Entonces, el esclavo tenía que hacer exactamente lo que su amo, su patrón, le ordenaba. Acá Pablo hace digamos, la analogía, usa estos términos y la figura de la esclavitud para ilustrarnos, para mostrarnos una verdad espiritual. Y sí que la hace linda, la hace bien. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros estamos sujetos al pecado, somos esclavos del pecado. El pecado es el que gobierna nuestras vidas. El pecado es el que te guía. El pecado es el que decide por ti. Y nos encontramos, obviamente, en perdición. Ahora, mis hermanos, como les contaba a los que se conectaron primero, el día de hoy vino un amigo mío a casa, estuvimos compartiendo en la tarde con él, vino para orar por él y tal, y hablábamos de un amigo en común que falleció hace poco, ¿no? Y él me contaba algunas partes de la historia de este amigo que ya no está con nosotros, de su vida casi privada, ¿no? Donde, a ver, por si acaso no estoy juzgando, no estoy criticando y menos aún condenando a nadie, porque el Señor no me ha puesto a mí en esta tierra ni para juzgar, ni para criticar, menos aún para condenar a nadie. No estamos aquí para eso. El Señor no nos ha puesto como jueces y fiscales. No dijo, vosotros sois jueces y fiscales, no. Él dijo, vosotros sois reyes y sacerdotes. Dijo, vosotros sois la luz del mundo, son la sal de esta tierra. ¿Correcto? Por tanto, no podemos ser neutrales. La luz nunca puede ser neutral, hermano. Donde hay luz, no hay oscuridad, punto. ¿Correcto? Donde hay luz, donde se prendió la luz, entras en una habitación oscura, prendes una velita, prendes un fosforito,
o prende la luz y la oscuridad, ¿qué hace? Desaparece, huye. ¿Por qué? Porque llegó la luz. Del mismo modo de la sal. El Señor dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. La sal le da sabor a la vida, le da sabor a la comida. La sal, mi hermano, servía en la antigüedad para preservar los alimentos. No había refrigeradoras, frigoríficos, neveras, ¿no? Entonces, digamos que mataban una vaca y no se iban a comer toda la vaca en un día o en 2 días. Entonces, ¿qué hacían? Lo asesinaban, eso, fileteaban esa carne y le echaban sal. Entonces, cuando le echaban sal, las moscas ya no venían y no ponían sus huevos ahí y no se agusanaba esa carne. No se fermentaba, no apestaba. Pero si no le echaban sal, esa carne al día siguiente ya comenzaba a despedir mal olor. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué hace la sal? Preserva la vida. Entonces, el Señor nos ha puesto como sal de esta tierra para que este mundo no sea destruido aún por causa de nosotros. Igual que en el tiempo antidiluviano, el diluvio no llegó por causa de Noé, porque él se demoró 120 años para construir el arca. Y en tanto él no terminaba de construir esa arca, el diluvio no llegaba. Pero tan pronto lo terminó y ellos ingresaron el arca, el Señor selló la puerta de entrada y comenzó la lluvia. Comenzó el diluvio y todos murieron. Correcto. Del mismo modo será acá, en este tiempo. No va a haber diluvio, no va a haber, digamos que, destrucción por inundación de agua, de mares, de océanos, pero sí por fuego del cielo. Así como lo hubo con Sodoma y Gomorra, que el Señor envió fuego del cielo para destruir esas ciudades perversas, 2 ciudades contaminadas por la perversión y la inmoralidad sexual en todo nivel y en todo orden. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo destruyó. Y del mismo modo, no pudo destruir Sodoma y Gomorra hasta que el Señor sacó a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de ahí. ¿Entiendes? Claro, su mujer, por mirar atrás, por zapa, por curiosa, se convirtió en una estatua de sal. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero no destruyó hasta que estas personas escogidas salieran de ahí. El diluvio no vino hasta que Noé y su familia estuvieron a salvo dentro del arca y luego vino el diluvio. Y la destrucción total de este universo no vendrá hasta que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, sea arrebatado al cielo, sacado de esta tierra. Entonces vendrá destrucción repentina. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sucedió en el tiempo de Noé. Sucedió con Sodoma y Gomorra. Y sucederá en esta generación cuando el Señor haga sonar su trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que hayan quedado vivos sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Su iglesia será sacada, rescatada, y luego acá abajo vendrá destrucción repentina. Si está escrito, así será. Por eso es importante que cada cristiano, que cada creyente pueda tener lista, como quien dice, su pasaporte, porque en cualquier momento la trompeta puede sonar. Y usted necesita estar a cuentas con el Señor para que cuando Él llegue sea usted arrebatado al cielo y no que se quede abajo para condenación y para muerte. Pero esa es la partecita que la gente no entiende. Y uno dice, ¿qué parte de que va a venir destrucción no entiendes? Pero ellos siguen enfocados, encuadrados en el molde de este mundo, de este sistema, y nadie piensa, nadie cree que se va a morir, que puede morirse mañana. Entonces no tiene las cosas claras. Y luego cuando viene la pecueca, cuando viene la muerte, te agarra desprevenido, no te da tiempo de arrepentirte.
Yo quise, cuando me avisaron de este amigo que estaba grave en el hospital, entonces dije, hoy en la tarde voy a ir a orar por él para que se arrepiente y para que se salve. Lo único que quiero hacer por él, por este amigo. Hablaba a las 10 de la mañana con la persona que me había hecho el contacto, ¿no? Para poder ir. Me dijeron a las 4 de la visita, pero media hora después murió. Ya no lo vi. Cuando lo volví a ver ya estaba en el ataúd, ya estaba muerto. El reloj natural de su vida se había detenido ahí y era una señal de que la oportunidad de ser salvo se había terminado. Punto. Es una pena, es una lástima decirlo, pero si él antes no aceptó a Jesucristo y murió sin Jesús, no hay más que decir de él. Y así será con todo el resto de la humanidad, que ha normalizado el pecado, la inmoralidad, la injusticia, la perversidad y todo tipo de aberraciones. Es más, hay presidentes, hay poderes legislativos que están legalizando lo malo y prohibiendo lo bueno. Ya lo dijo Martin Luther King antes de que lo mataran. Llegará el tiempo, decía él, ahí públicamente en Estados Unidos, llegará el tiempo en el que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernadores, sus presidentes, legalicen lo malo y prohíban lo bueno. Y la iglesia, o sea, los hijos de Dios, en este caso los creyentes, nos volvemos cobardemente cómplices silenciosos. No decimos nada, nos quedamos calladitos. Somos como los agentes secretos, que nadie sepa que soy cristiano, que nadie sepa que soy creyente, para que no me vayan a criticar, no me vayan a acusar. Sí, bueno. Y bueno, esa realidad que decía Martin Luther King se está cumpliendo ahora. ¿Por qué? Porque desde los mismos púlpitos, hermano, nos hemos dedicado a enseñar prédicas motivacionales, prédicas que te ayudan emocionalmente. Pero el cristianismo no está basado en emociones. No tengo que apelar hacia las emociones de ustedes, a que se sientan bien, se sientan, digamos, apapachados, no, que se sientan chévere, acá nos congregamos porque el hermano Max es buena gente. Entonces, estamos equivocando la misión. Ya lo dijo el predicador de predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo, llegará el tiempo, llegará el momento en que en las iglesias los pastores, en lugar de estar alimentando ovejas, obviamente con la buena palabra y con la sana doctrina, encontraremos a predicadores, ¿no?, entreteniendo cabras. Fuerte, ¿no? Por si acaso lo dijo siglos atrás Charles Spurgeon. Y es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Congregaciones y congregaciones y iglesias y más iglesias y eventos y cosas así que, ¿no? Y musicales y todo. La gente está preocupada en llenar sus iglesias, en tener una mega iglesia, una iglesia grande. En otras palabras, en llenar de gente sus iglesias, en lugar de llenar a la gente con Dios. Hay una enorme diferencia. Muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Gente que por ahí sabe que soy cristiano, que me ven o que lo que sea, dice, pero ¿a qué iglesia congregas tú? ¿No? O sea, por ahí que tenga que decirle, bueno, a la iglesia pentecostal o a la iglesia nazarena o a la iglesia bautista o a la alianza cristiana misionera o a Camino de Vida o a la iglesia mormona o a la iglesia testigo de Jehová. Y yo le digo, bueno, yo no congrego en ninguna de esas iglesias, apoyo una iglesia de un pastor amigo mío,
¿no? Pero no es como que es mi bandera. Apoyo, sirvo ahí porque tengo que servir, genial. Y lo hago con todo mi corazón, perfecto. Porque yo sé, hermano, hermana, que cuando tenga que volver a la presencia de Dios, allá no me van a decir, ¿de qué iglesia vienes tú? No, yo vengo de la iglesia Agua Viva. Ah, qué bacán, Agua Viva. Ah, sí, 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 me suena. Vente para acá. O no, yo vengo de la iglesia Camino de Vida. Ah, Camino de Vida, de los eventos. Ah, ya, tú por ahí. No, el Señor no va a decir eso. No va a haber ese tipo de preguntas. Solamente va a haber un pasaporte. Se llama Jesucristo. Si usted es un cristiano cristocéntrico, entonces tiene la garantía de que el día postrero el Señor lo va a conocer a usted. Porque si no, podrá usted decir, no, pues mira, yo iba a la iglesia de Nueva Jerusalén, yo estaba en la iglesia, no, en tu nombre hice esto y aquello, ¿y qué va a decir el Señor? No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque solamente hablaban de una denominación y la denominación no salva a nadie, hablaban de una religión y la religión no salva a nadie, hablaban de leyes y las leyes no salvan a nadie. Hermanos, saquémonos ese chip de nuestra cabeza y volvamos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra fe en el único que puede salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo nuestro Señor. No es una iglesia, no es una congregación, no es una religión. Todo esto está lleno de dogmas, de doctrinas, de leyes, de preceptos. Pero el Señor a quien servimos es el Dios de vida que está por encima de las leyes. Con eso no digo que usted no tiene que cumplir la ley, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Dios a quien sirve lo ha sacado por encima de la ley, porque la ley fue dada para mostrarte que estabas en error, que estabas en pecado. En otras palabras, para condenar. Pero el Señor ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El pan de vida que descendió del cielo se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y si tú estás con Él, el resto que espere. Entonces seguimos para adelante. Nuestro pasado se caracteriza por una espiral de inmundicia. Es así. Si no tienes de inga, tienes de mandinga. Pero sí vamos a estar tropezando por ahí, ¿no? Mientras que la nueva vida en Cristo busca la santidad, es decir, parecerse cada vez más a Jesucristo. Allá no te van a, tú eres judaizante. No, yo soy de aquí, yo soy de allá. No, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pasa. No está escrito ahí, tú puedes decir en tu nombre hizo esto y aquello, planteé una iglesia aquí, fui misionero allá en Churucuchuy, y el Señor vaya a decirte, no, no te conozco. Una vez, cuenta la Biblia, que habían unos hombres creyentes, pero que estaban comenzando el ministerio y fueron a orar por una persona endemoniada, por un enajenado, ¿no? Y fueron, pero no estaban ungidos, no tenían la unción de Dios, no tenían la autoridad del Espíritu Santo aún en ellos. Entonces este endemoniado, este loco, los agarró, le metió una golpiza, les rompió la ropa y todo. Y dentro del loco, o sea, hablando del loco, el orate, le dijo, a Jesucristo conozco. O sea, sé quién es Jesucristo. A Pablo conozco. Pero ustedes quién son. Entonces el diablo no los reconocía. ¿Me entienden, no? Por si acaso es un pasaje bíblico. No es el tema ahora, pero quiero que lo sepan. Que nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo para poder vivir vidas piadosas como
Dios quiere que sea. Ahora, Pablo reconoce que la naturaleza humana es débil, por lo que este cambio de esclavitud, de la esclavitud hacia Dios, es una decisión diaria de obediencia. No es que yo acepté a Cristo hace ya 5 años, ya ni me acuerdo, pero sí, yo me acuerdo que sí, pero tu vida la has vivido en desorden. Nunca has tenido una íntima comunión, una relación de amor con Dios. Solamente fue algo emocional, saliste adelante en ese momento de remordimiento por tu pecado, pero no tuviste un arrepentimiento genuino, verdadero, auténtico. Sucede, puede suceder en la vida. Entonces, aquí Pablo reconoce que la naturaleza humana es débil y que nosotros necesitamos entrar en este proceso de salir de la esclavitud del pecado hacia la libertad de Dios. Y esto no deja de ser una decisión diaria de obediencia. ¿Por qué? Porque cada día el enemigo va a buscar que tumbarte. Él no solamente quiere despeinarte, quitarte el maquillaje, él quiere destruir tu vida. Y si tú te das cuenta que el enemigo te está golpeando duro, ¿no? Te está haciendo la vida a cuadritos, así como mi camisa, es porque ha visto el potencial que hay en ti. Ha visto que hay un enorme potencial en ti, entonces te quiere tumbar. Y como no te ha podido tumbar, va a estar metiéndote algunos síntomas cochinos por ahí. O va a mandar a alguien para que te complique un poco la vida. Pero el Señor ha hecho de ti un hombre vencedor, victorioso, más que vencedores en Cristo. Y Él te ha prometido que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No te dejes engañar. El diablo es padre de mentira. Es un estratega. Ya les dije que él es un buen pescador. Y él va a poner en su anzuelo la carnada que te va a tocar tu fibra más sensible para hacerte caer. Y eso por si acaso es para todos. No es para algunito, para algún pecador, para un hermano carcocha que se para malogrando. No, es para todos. Por eso es de que acá Pablo dice que es una decisión diaria de obediencia. En síntesis, este texto es un llamado a la acción, usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios y vivir una vida piadosa dejando atrás todos esos viejos hábitos, toda esa vieja naturaleza, todos esos caprichos, esas cochinadas de antes. Tenemos que despojarnos de eso. Somos hechos una nueva criatura. El verso 20 nos explica que antes de aceptar a Cristo las personas son esclavas del pecado, ya lo dijimos, ¿no? Lo que significa que carecen de la capacidad moral para hacer lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están sumergidos en sus actitudes y actividades que para ellos es normal, para la sociedad es normal, para nuestra cultura, para nuestra generación es normal. Escuchábamos a nuestro tristemente célebre presidente actual de Perú, señor Balcázar, que bueno, que una niña, hablo de una niña de 14 años, ya debe y ya puede tener relaciones sexuales. Es más, que eso le favorece en su crecimiento, en su desarrollo psicológico. Ah, ¿qué tal? Para él, su normalidad, su estándar es eso, que una niña de 14, 15 años bien puede tener ya total, si es sexo consentido, sí que se haga más. Qué lástima tener gobernantes de esa catadura moral. Qué pena, qué vergüenza. Y que un ministro de ese tiempo, ministro de Educación, creo que era un tal Quero, cuando hubieron unas denuncias de unas violaciones, de que unos profesores violaban a las niñas en la escuela, allá por las tribus ashaninkas, ¿no? Digamos que en esas zonas rurales donde no hay mucha comunicación y hay mucha gente que vive todavía en tribus, en etnias, ¿no?
Y los mismos profesores son los que abusaban de estas niñas. ¿Por qué? Porque los desaprobaban con el único pretexto de decirle, bueno, ¿quieres que te apruebe? Bueno, tienes que pasar conmigo, ¿no? Y cosas de esa. Y el tonto este, porque es un tonto, el que era ministro de Educación en ese tiempo, dijo, bueno, es parte de la cultura de esos lugares. ¿Se imaginan, hermanos amados, que un ministro de Educación, digamos que normalice ese tipo de aberraciones contra unas niñas? Estamos fregados. Estamos fregados. Eso es Perú. Para los que nos vean en otras latitudes, es parte de la cultura de Perú. Y un presidente impresentable eh, también hizo ese tipo de comentarios, de que de 14 años ya debería ser, toda vez que sea consentido. Es una lástima que tengamos ese nivel, ese estándar, ¿no? Y que todavía como autoridades podamos legalizar ese tipo de inmoralidad. Verso 20. Explica que antes de aceptar a Cristo las personas son esclavas del pecado, lo que significa que carecen de la capacidad moral para hacer lo correcto delante de Dios. Esa gente está envuelta en su pecado, en su mundo, en su propia cochinada. Y desgraciadamente son los que están gobernando pueblos, están gobernando países, ¿no? ¿Y qué dice? Lo que significa que carecen de la capacidad moral para hacer lo correcto. Este texto describe la condición humana antes de ser salvos. O sea, no conocen a Cristo, no son salvos, donde el pecado es el amo que controla todas sus acciones. Como verán, el capítulo 6 del libro de Romanos se basa en demostrar que la gracia de Dios no nos da libertad para pecar, sino que nos libera del pecado para servir a Dios. El verso 21 destaca la inutilidad y vergüenza de nuestra vida pasada, de nuestra vida llena de pecado, subrayando que esos actos no producen fruto positivo. Obviamente, si haces cosas malas, no esperes resultados buenos, frutos positivos, ni hablar, ni pensar, ¿no? Sino que llevan inevitablemente a la muerte espiritual. El contraste es evidente entre nuestra vieja manera de vivir y nuestra nueva vida en Cristo. Se va a notar, es evidente. Pablo pregunta, ¿qué ganaste en tu vida de pecado? Nada. ¿Qué ganas? Nada. Al contrario, cuando miras atrás desde la perspectiva de la fe, tu vida pasada da vergüenza, es un fraude. En contraposición, la vida en Cristo está llena de bendiciones. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Una aventura con Cristo es maravillosa, porque Él te va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vas confiado, no importa si el camino es resbaladizo, sinuoso. Ya lo dijo el rey David, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tenía miedo. Nosotros no podemos tener miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a la maldición, miedo a la muerte, a la enfermedad. No podemos vivir en temor. El temor es la fe del diablo. El temor es el más grande ladrón de bendiciones. Párese fuerte en la palabra. Declárela, confiésela, decrétela. Haga de su mente la mente de Cristo. Haga de su confesión la confesión de Jesucristo. Y su vida va a cambiar. Va a tener un destino diferente. Ahora, mis hermanos, el verso 22 explica que los creyentes, al ser liberados del pecado y convertirse en siervos de Dios, obtienen la santificación como fruto en el presente. O sea, ahora, aquí y ahora, una vida de santificación. Ya explicaba que santificación es ser separado. Ya no estás ahí en el fango, en el barro. Ya no, el Señor te sacó de ahí. Ya no estás en oscuridad. Ya no estás en tinieblas. Ya no estás tropezando cada rato. El Señor es tu luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre de mi camino. No puedes tropezar si vas con luz.
si estás iluminado, ¿correcto? Entonces, dice aquí, ¿no? El creyente ya no es esclavo de la inclinación pecaminosa ni de sus consecuencias. Ya no, ha sido separado de eso, santificado, ¿no? Entonces, como decíamos anoche, no podemos ser neutrales. Al dejar tu vida de pecado, pasas a seguir y a servir a Dios. Ya tu vida es diferente. Ya no puedes seguir haciendo lo que antes hacías. La alegría de viejos amigos ya no te divierte. La actitud, el comportamiento, la forma de vivir es otra. Evidentemente que sí. Ahora, la consecuencia práctica de servir a Dios es un proceso. No es que chazán, ya tú aceptas a Jesucristo y mañana ya hablas diferente, vives diferente, no transmites, trasciendes diferente. No, no, es un proceso. Toma su tiempo. Matar a tu vieja naturaleza, hermano, es una lucha diaria. Es una acción de obediencia día a día. Tener que sujetar, someter tu vieja naturaleza para darle pase a la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, este proceso de transformación continua llamada santificación solamente se obtiene de una manera, manteniendo una íntima, estrecha, auténtica relación con el Señor. Con el Señor. No digo con una iglesia, no digo con una congregación, con un dogma, con una doctrina. No, estamos hablando de Jesucristo, que es el único que te puede santificar. A diferencia del pecado, que paga con muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El verso 23 resume el mensaje de todo el Evangelio, contrastando las consecuencias del pecado con el regalo de Dios. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, resumiéndolo, el pecado actúa como un amo. Lo vimos ya en noches anteriores. El pecado actúa como un amo que paga un salario. Un amo es el que paga el salario. Tú contratas a gente para que te hagan un trabajo, un servicio, ¿no? Entonces, tú le tienes que pagar su plata. Entonces, el pecado actúa como un amo y paga un salario. Y esta paga no es solamente muerte física, sino también es muerte espiritual. ¿Por qué? Porque te mantienes separado de Dios y estás lleno de culpa, de vacío y de muerte. Más, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A diferencia del pecado, la salvación no se gana. En el pecado, tú ganas tu pago. ¿Por qué? Porque dice, la paga del pecado es muerte. O sea, como que tú mismo la labras, tú mismo te la haces. Como escuchaba por aquí, el que la hace la paga. Ya metiste las cuatro, ya la embarraste, ya moral, hermano. Ya tienes que pagarlo. Ahora, entonces, mi hermano, la diferencia, como digo, es que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Es un pago, es un salario, es una recompensa, es una compensación. ¿Por qué? Por haber sido esclavo del pecado, que es muerte. Pero la diferencia, digamos, el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo gratuito del amor de Dios. La vida eterna solo se recibe a través de la unión con Cristo, quien pagó un alto precio, pagó la deuda impagable que tenía la humanidad. En este texto, el apóstol Pablo nos presenta dos caminos. Y obviamente, esos dos caminos tienen dos destinos finales. Uno de muerte y otro de vida. Destacando que a pesar de la condición humana, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay perdón y vida eterna disponible para ti. Lo hay. Independientemente de lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, eso ya no puede. Solamente el Señor está buscando, esperando un corazón arrepentido. El verso dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es un pago?
Es una compensación, un salario, una retribución por un trabajo realizado o por un servicio prestado. Es como una retribución que recibimos por servicios prestados. ¿Quién es el que paga? Paga el amo, el que te contrató, el amo. En este caso es el diablo. ¿Quién es el que recibe? El siervo, el esclavo. En este caso, el hombre pecador. Dicho en un lenguaje más sencillo, eso es lo que nos merecemos, es lo que alcanzamos. Sería muy triste que el verso terminara allí, ¿verdad? Que dijera solamente, porque la paga del pecado es muerte. Y se acaba ahí el pasaje. Pero no se acaba ahí. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Es como en ese pasaje glorioso también, donde dice, muchas son las aflicciones del justo. Qué triste, qué terrible sería que el pasaje terminara allí. Muchas son las aflicciones del justo. Estamos saladitos, piña, pues. Pero no, el pasaje no acaba ahí. El pasaje dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Eso cambia la historia. Y acá dice, ¿no? En este pasaje 23 del capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, dádiva viene a ser un don, una donación, un regalo inmerecido. Y ese regalo es Jesucristo. Y ese Jesucristo es vida para ti, para mí. La pregunta incómoda sería, ¿tú realmente estás convencido de que Jesucristo es tu Señor? ¿Puedes decirlo, Jesucristo es mi Señor? ¿O todavía tienes un atisbo de duda? Creo que todavía el pecado es mi Señor. Creo que todavía las cosas que estoy haciendo, todavía tengo algunas esclavitudes por allí. Hay una gruesa cadena de esclavitud de pecado que todavía no me deja en libertad. Todavía tengo ciertas barreras que no me permiten vivir esa libertad que Cristo me ofrece. Sería interesante pensar en eso, ¿verdad? Yo me puse triste hoy en la tarde cuando este amigo en común contaba algunas anécdotas, algunas partes de la historia de este otro amigo que ya no está y no eran nada agradables delante de nuestro Dios. Qué pena. Es que el estándar del mundo, el estándar del sistema, el molde de este mundo nos lleva a ese tipo de perdición. No solamente a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Pero qué gran bendición de este pasaje es que dice, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bueno y eterno, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Oramos que esta semilla gloriosa de tu palabra quede sembrada en el corazón de todos mis hermanos y que ellos puedan entender que no hay salvación fuera de ti, que si tú no nos libertas, no seremos libres, ¿no? Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, danos esa libertad que necesitamos. Queremos vivir libres para seguirte y servirte todos los días de nuestra vida, hasta nuestro último suspiro. Poder, gracias, Jesucristo, tú eres mi Señor. Aleluya. Gracias, hermanos amados, que el Señor los bendiga, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Si nuestro Padre eterno, nuestro Señor, el Señor de este programa, lo permite, el día lunes estaremos aquí para continuar con estos estudios. Hasta mientras, Caleb y yo los amamos. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por sus oraciones. Nos vemos, si el Señor lo permite, el día lunes. Bendiciones, familia.